empezamos así directamente. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Pues soy Urko de Lurk Informática y como bien dice el nombre de la empresa, soy informático y me dedico a esto que es mi pasión de toda la vida. De hecho, tú me conoces ya, nos conocemos hace más de 25 años Sí, sí. y esa ha sido siempre mi pasión. Una pasión que he ido alternando, aunque luego ya se ha convertido en mi forma de vida. Vale, ¿cuál es tu primer contacto con un ordenador? Pues el primer contacto sería hacia los 7 años, así, porque hace, pues eso, 20, bueno, 30 y tantos años ya, que ya se nos olvida qué edad tenemos, no había ordenadores o no era muy habitual tener ordenadores. Aquí en el pueblo, pues seríamos de los primeros en tener ordenadores, ¿no? Y más en tener internet. De hecho, en aquella época, para los más jóvenes que ahora es como lo damos por sentado, el tener un teléfono móvil, el tener internet, el tener toda esta tecnología, en nuestra época eso no había. De hecho, yo tuve internet porque que fue muy relacionado en mi primer contacto con los ordenadores, porque mis padres tenían una empresa, de hecho tú igual te acuerdas de cuando íbamos allí a ver internet y todo esto, y teníamos internet en un pueblo que ahora mismo tenemos veintitantos mil habitantes. En aquella época internet tendríamos 4 gatos, o sea, 5 o 10 personas contadas. Sí, sí. Además, es la típica, eso, el típico momento de que si te llamaban se colgaba internet, que... Eso es, eso es. Claro, Era otra cosa. Hoy en día tenemos la fibra óptica, ¿no? Pero en aquella época teníamos un módem a 56K en el que tú marcabas como una llamada desde el ordenador y te conectabas a internet. Y era eso. Bueno, hay algo más antiguo que esto, ¿no? Como Gopher y otras tecnologías que se utilizaban en Estados Unidos, una especie de teletexto, pero internet en sus inicios fue así, era una velocidad súper baja, pero era lo que teníamos, pero se te abría de repente un nuevo mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a la típica enciclopedia en carta con aquellas cajas de CDs o incluso en libro, porque ya hoy en día la gente no tiene eso de la enciclopedia en casa en libros, pero fue una primera apertura estar conectado con el mundo. Y ya a mí eso me llamó muchísimo la atención, el poder estar conectado, acceso ilimitado a información, a todo tipo de contenido. Me pareció algo brutal y algo que ya llamó, como digo, mi atención desde el primer minuto. es que era locura. Ahora mismo ves la capacidad de gigas que tiene un móvil y antes tú tenías un cassette o no sé qué había antes del cassette, Sí, pero sí, que era tristísimo lo que podía caber ahí dentro. O sea, ahora en un teléfono móvil tienes muchísima más capacidad infinita que el ordenador más bestia de sí, sí, hace de 20 esa época. años. Teníamos unos ordenadores que eran unas patatas, o sea, comparando con lo que hay hoy en día, la tecnología ha evolucionado en 30 años, en 30 y pico años, una barbaridad. También tenemos que darnos cuenta que Internet es muy reciente. Nosotros lo vemos como en nuestro día a día, como algo muy natural y tal, pero Internet, como digo, en las casas no tiene más allá de 30 años. Sí, sí. Y a modo de laboratorio y experimento, que empezó siendo, como todo el desarrollo y demás, algo militar, algo que empezó en ARPANET en Estados Unidos, eso empezó hace 50 años, bueno, los años 60, por ahí, ya Y que, hace unos años más, no hace 50, 60 años, y pero que era como una sala llena de todo máquinas. sí, Un sí, sí, un ordenador era una sala ordenador llena de era una máquinas. sala enorme, gigante, y ahora llevamos toda esa potencia y más en el bolsillo, ¿no? En Sí, un sí. teléfono móvil. Eso es bastante alucinante, sí. Es una locura, tío. ¿Cuál es el error más común que suele venir a tu tienda? Lo más típico suele ser problemas con el propio equipo, ¿no? Porque esto, de hecho, lo cuento, esto no es un set montado para esta entrevista y este podcast, esto es nuestra tienda. Tenemos una tienda, una ubicación física aquí a pie de calle y es lo que hacemos a diario y eso, viene gente normalmente con sus ordenadores y sus problemas que puede ser desde me va lento el ordenador, problemas de no tengo acceso, he perdido el acceso a mis cuentas, a mis contraseñas, a mis historias. Suele ser un poco eso en el ámbito de particulares, ¿no? Porque nosotros lo que estamos más dirigidos o nuestro foco está más en la empresa. Nosotros damos servicio sobre todo
a empresas, y en las empresas pues tienen un montón de necesidades que normalmente no se ve o no se ve en un usuario particular. En las empresas las necesidades típicas suelen ser pues las de compartir archivos en red, las de gestionar correos electrónicos, que son tecnologías que todo Dios usa a diario, el tener presencia en Internet, como puede ser una página web. Y uno de los problemas, que me estoy respondiendo a tu pregunta más detallada, suele ser el tema de las contraseñas. El tema de las contraseñas es algo que me da dolor de tripas cada vez que hablo de ello, porque hay muy poca gente que realmente se enfoca o pone un mínimo esfuerzo en guardar las claves. Y me parece algo de lo más grave, porque es como, hagamos el símil de que son las llaves de tu casa, las contraseñas de tu casa, de tu coche, de lo que sea. Entonces, si no guardamos o protegemos bien estas claves, estas credenciales, le estamos dejando esas llaves en manos de cualquier persona. Digo, o pongo ejemplos, desde gente que guarda en un papel sus contraseñas, porque esto lo veo a diario, papeles por las mesas con un listado con contraseñas, un post-it en el ordenador. De hecho, hace poco, lo pongo como ejemplo, salió en un noticiario, y en la DGT, la empresa o la entidad dedicada a esto de los vehículos en España y tal, pues allí tenía, ¿no?, DGT, y sale en primer plano la contraseña en un post-it, me imagino, ¿no?, a credenciales a un lugar crítico, ahí puestas en una pantalla, y se publicó en un noticiario en Internet para todo el mundo. Bueno, en Internet o en la televisión. Y junto con eso, contraseñas en el escritorio con un archivo claves, la gente en el móvil un archivo notas. Esto es para mí de lo más grave, y además digo que me da dolor de tripas porque muchas veces necesitamos recurrir o acceder a un recurso en Internet, de lo que sea, de un correo electrónico, de lo que fuere, y la gente le pregunta: ¿y cuál es tu contraseña? O incluso cuando nos traen ese ordenador que digo que nos traen a reparación, le preguntas al cliente: ¿y cuál es tu contraseña? Y tratan de recordarla, tratan de sacarla de alguna nota. Digo, esto me parece nefasto. O sea, ya digo, me da dolor de corazón cada vez que estoy peleando con la gente con esto. A mí me pasa. Y es que de hecho vi tu vídeo, tío, y era como, es que tengo tantas contraseñas diferentes desde hace tiempo, de correos electrónicos diferentes, de, yo qué sé, Netflix, Prime, no sé qué, YouTube, otra cosa, otra cual. Al final tienes tantas contraseñas, tantas movidas, y ha pasado tanto tiempo que te olvidas de una. Bueno, pues voy a hacer una nueva, tal. Contraseñas sencillas también, de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tonterías así. Sí. Sí, otro punto clave, el de las contraseñas. Al final, o sea, es lo que tú has dicho, ¿no? Es la puerta de tu casa, son las llaves de tu casa, y que las estás cerrando con un papel, tío. O sea, necesitas cerrarlo con un candado guapo. Claro, eso si quieres te cuento cuál es la solución, y así también la gente sabe de qué va la historia, porque creo que te estaba refiriendo a esa, bueno, vídeo. Tengo un apartado, y también digo que, y ya lo cuento, tengo un canal en YouTube, ya somos más de 11.000 suscriptores, y hablo de todo esto, de cómo protegerte, de cómo gestionar bien tu información, no ya solo contraseñas, sino otro montón de datos, de cómo crear un entorno digital seguro y robusto. Y punto muy clave suele ser eso, las contraseñas. Entonces, ¿qué necesitamos? Y lo adelanto, y si ya la gente quiere profundizar más, que se dirija al canal y lo vea, es un gestor de contraseñas. Necesitamos un gestor de contraseñas, algo tan simple y tan sencillo como un programa en el que tú tienes, hagamos el símil, cuando tenemos un archivo Word o un Excel que abrimos con ese programa. Nosotros tenemos un programa que se llama gestor de contraseñas, que no es más que una vista con una lista de claves, de apuntes. Ese archivo que se guarda con todas las contraseñas se abre con ese programa, y en ese archivo contiene todas nuestras claves. Yo, de hecho, no me sé mis contraseñas, no me sé ni una contraseña. Yo la única contraseña que me sé es mi clave maestra. Una clave de 20 y tantos caracteres, lo típico, ya haciendo referencia a lo que decías de contraseñas simples. Pues ahí no, ahí tienes que tener una contraseña robusta, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, todo este popurrí de caracteres, y con eso protegemos ese archivo
que si alguien nos lo roba, incluso yo te podría dar mi archivo, que no vas a ser capaz de abrirlo sin esa clave maestra, ni de romperlo, no se puede hackear, digamos, ni craquear ese archivo, y ahí guardaríamos todas nuestras claves. De hecho, hay poca gente que se preocupa. Esta misma semana he estado con un cliente que ya ha tomado un poco conciencia de la importancia y del riesgo que corre, siendo el perfil que tiene esa persona, y pues le hemos puesto en un rato, ya digo, en media hora nos sentamos, se lo explico, y todo esto la gente lo puede ver en el canal, que lo va a entender de manera muy sencilla. ¿Cuánta privacidad eres capaz de tener si desde que naces ya estás dentro de un ordenador? O sea, ya está toda tu información. Si ya estás en un sistema digital, Eso ¿no? O es. un registro digital. Dice, o sea, está hasta tus cuentas del banco, todo tipo de información tuya, dónde has nacido, a qué hora, todo. Entonces, ¿cómo puedes privatizar tus cosas si desde que naces ya estás, más los cookies, más todas esas cosas de cuando entras en algo que te pide cookies que tú no tienes ni idea, o al entrar, pues eso, aceptar consentimientos de la tarjeta que coges en no sé dónde, conectarte a wifi en hoteles y tal, o sea, toda tu información esa que se va metiendo en algún sitio mientras tú no tienes ni idea. Me parece muy interesante la pregunta y nunca me lo había planteado, porque lo has planteado como desde el inicio, desde tu nacimiento, porque siempre estamos pensando en privacidad en cuanto a datos que ya manejamos ahora de adultos, ¿no? Incluso ya no solo adultos, sino de adolescente o bueno, de todas las edades. Por eso creo que también es muy importante el educar. O sea, la educación creo que es un punto fundamental, y educar a nuestros hijos de cómo tienen que gestionar sus datos online, en línea, porque al final todos los datos se guardan en sistemas digitales que pueden ser bases de datos más o menos públicas, que pertenezcan a empresas, a gobiernos, a otro tipo de entidades, y a eso voy, y a tu pregunta, que nunca me la había ni planteado, y por eso me ha parecido muy interesante. Porque es cierto que antes tu registro de nacimiento, tu partida de nacimiento, normalmente estaba en un juzgado de paz de tu localidad o de un poco tu entorno, ¿no? En una ciudad, o podría estar en la ciudad más, en la capital de la provincia, en lo que fuere. Pero estaba en papel y estaba en unos archivos que, digamos, que siempre va a estar más protegido, porque va a ser un sitio físico, cerrado, bajo llave, entendiendo que va a ser algo altamente seguro. Pero es cierto que hoy en día todo es digital, y me da que pensar, y me lo tendré que pensar más en profundidad, pero esos datos que ya se guardan, el dónde has nacido, quién eres, tu primer perfil, ¿no? Tu identidad. Bueno, y que vas renovando el DNI cada X tiempo, tu huella dactilar, Efectivamente, todo. bueno, ese tipo de cosas, que ahora vamos a ello, pero ya el simple hecho de nacer y que ya exista una identidad digital tuya, que se guarde en una base de datos que está conectada a Internet, eso tiene sus implicaciones y sus riesgos, que daría para hablar mucho de ello, ¿no? Pero creo que los gobiernos tendrían que, y haciendo un poco eco a noticias que se han oído últimamente, como accesos a bases de datos como de Hacienda, de otro tipo de entidades estas gubernamentales, creo que no se están poniendo los suficientes recursos, no se le está dando la suficiente seriedad al asunto, porque todo esto al final lo que termina es en una posible robo de identidad, o en que te haga una suplantación de identidad, donde alguien malicioso con tus datos puede hacer cuestiones de lo más graves, como hacer, y lo veo todos los años, no voy a decir todas las semanas, pero casi todos los meses o cada X meses veo esto de robo de identidad y suplantación de identidad, donde se producen robos y estafas a nombre de la persona que están suplantando. Por eso la importancia de securizar nuestro perfil en línea, ¿no? Que es lo que me estabas también preguntando, de cómo hacemos esto. También ir remitiendo un poco a la gente al canal, que hablamos de todo esto. Tenemos que saber qué datos compartimos en Internet a estas plataformas. Al final, cuando compartimos plataformas como con Google, como con Facebook, como con todas estas que me mencionabas, estamos regalando nuestra privacidad y nuestra intimidad. Y entonces
tanto con las cookies, por ir un poco al detalle de lo que me comentabas, cuando tú estás aceptando unas cookies, estás aceptando que de cierto modo te rastreen, que te rastreen esa información pues, de formularios que rellenas, de cuál es tu manera de navegar por Internet. Entonces te van perfilando. Incluso aquí tendríamos que hablar un poco de los metadatos, que los metadatos son los datos de los datos. O sea, nosotros no solo dejamos un rastro de datos que almacenamos en nuestros servidores, sino el cómo se comportan esos datos ya ofrece muchísima información. Tengo un vídeo hablando de metadatos y de cómo proteger y no filtrar estos metadatos. Yo, por ejemplo, un metadato muy habitual, se me ocurre, en WhatsApp, el estado de en línea o conectado o no conectado. ¿Cuánta gente, voy a poner el ejemplo de una pareja, que dice, ayer mi chico salió de fiesta, a ver a qué hora se ha conectado por última vez? Y tú sabes que esa persona solo mirando eso, que aparentemente no es un dato como tal, él no te lo está diciendo, pero es un metadato, es un rastro que se deja ahí. Y como esos metadatos hay cientos de rastros que vamos dejando por internet sin ser conscientes de ello. Es que es una locura. A mí algo que no tiene que ver tanto con internet, pero que me rayó la cabeza es, tú vas al supermercado y usas la tarjeta de los descuentos de no sé qué. Claro, ellos ven qué día has comprado, qué has comprado, a qué hora has comprado, y luego los descuentos te dan en algo que ni utilizas. O sea, al final están cogiendo tus datos, porque esa tarjeta que te dé un descuento, eso da igual, al final ellos lo que quieren es, cuantas más personas nos den sus datos, nosotros vendemos datos a otras empresas, ¿o cómo suele funcionar? También, efectivamente es lo que dices, esos datos de venta de datos a terceros, porque muchas veces los datos, pues el primero que pienso en estos temas es en Google. Google, nosotros ponemos nuestros datos en sus manos, en Google Drive, subimos nuestros archivos, nos regalan una cuenta de Gmail y esta frase que ya a todo el mundo le suena, lo de si algo es gratis, el producto eres tú. Con lo cual, le estás dando acceso ya en un email a todos tus contactos, conversaciones más o menos privadas. Con esto, por eso, cuidado con qué cosas escribimos en un correo electrónico, porque además pensamos muchas veces en Google, mi correo está allí. Bueno, nuestros correos electrónicos pasan por un montón de puntos por internet antes de llegar a destino. Tengo una charla entera hablando de esto en el canal, en el que hablo de cifrado, por ejemplo, en las telecomunicaciones y específicamente en el email. Y bueno, que me desvío siempre un poco y me voy por las ramas, me suele pasar mucho y voy a intentar concretar, pero a tu pregunta, por ejemplo, Google vende esos datos a terceros, hacen negocio con esos datos, venden a terceros ¿para qué? Realmente, y el fin último suele ser para crear publicidad dirigida para vendernos a su vez otros productos. Un poco lo que estabas hablando del supermercado. Si saben cómo me comporto, qué es lo que compro, qué es lo que no compro, pues al final van a poder hacer un perfil de esa persona con esos puntos regalo y demás, y con eso van a poder hacerme una publicidad más dirigida. Al final es venderme más y que caigamos más. El otro día escuchaba a una persona que hablaba, por ejemplo, y un poco también entrando en el tema de la manipulación, en cómo nos manipulan, porque todo esto, luego si quieres charlamos más de los algoritmos, de cómo el algoritmo nos manipula, siempre en un principio perfilándonos y sabiendo quiénes somos y cómo somos, de manera que nos van manipulando y nos van dirigiendo hacia donde ellos quieren. Pues en los supermercados, por ejemplo, y hablando de la manipulación, ¿por qué los bollos de hamburguesa o de salchicha o de hot dogs? ¿Y por qué las salchichas vienen unos en paquetes pares y en otros impares? Pues claro, para que nunca te cuadre y tengas que seguir entrando en la rueda y comprando más y más y más, ¿no? Pues imaginémonos si solo hacemos con una cosa tan tonta como esa en cuanto a la manipulación, cuando ya extraen y nos perfilan de una manera tan brutal, con tantos datos, que no pueden llegar a hacernos. Yo creo, bueno, y se ha hablado de la manipulación, ya también entrando en temas elecciones, con el tema que sucedió en Estados Unidos con Cambridge Analytica, pues eso, podemos escalarlo empezando de nuestras acciones más cotidianas en un supermercado y yendo a lo más global, como puede ser algo de ideas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta que me raya a mí mogollón la cabeza.
Los móviles y los ordenadores, las cámaras que tienen, ¿te graban cuando no lo estás utilizando? ¿Sí o no? Porque una vez llamé a mi madre, estaba en el supermercado, y le dije, ama, ¿el aceite que querías que era el de masía de 4% de tal? Y sí, ese, vale, adiós. Salgo del supermercado, estoy caminando, cojo el móvil para tal, miro así el primer anuncio, aceite masía 4% de no sé qué. Tío, o sea, y no es la primera vez que me pasa y no soy a la primera persona que le pasa. Las casualidades existen, pero no tanto. No es casualidad, no es casualidad. Y de hecho es algo que creo que ya es voz populi y casi todo el mundo cree que sí. La respuesta, me has preguntado sí o no, la respuesta corta es sí. El teléfono te escucha permanentemente. Sería, vamos, el sueño húmedo de una dictadura fascista, yéndonos a posibles estados y tipos de gobierno que han existido, el tener acceso a todas nuestras conversaciones y bueno, y yéndonos a novelas como 1984, en el que ya todo el mundo estaba controlado, porque es muy buena la pregunta, porque vamos un poco dirigidos a eso, vamos un poco enfocados a eso. Entonces, la respuesta corta es que sí. Todo el tiempo el teléfono móvil nos está escuchando. ¿Cómo nos escucha? ¿Por qué nos escucha? Básicamente porque nosotros, cuando encendemos por primera vez el teléfono móvil, nos sale ese mensaje con las políticas y condiciones del servicio, nosotros hacemos así scroll, como yo suelo decir de broma, damos aceptar, aceptar, aceptamos hasta la pena de muerte. Sí, sí. No le hacemos ni puñetero caso y ahí tú le estás dando permiso, le estás otorgando permiso, por eso la importancia de leer lo que estamos aceptando en un contrato. Le estamos aceptando el sí, grábame, escúchame. Muchas veces ni siquiera es el teléfono, porque igual dices, bueno, pues en estas políticas del servicio no dicen nada de ello, pero puede haber otra aplicación que luego instalamos a la que sí le estamos dando. A eso que cuando instalamos una aplicación nos dice, sí, ¿desea darle acceso a la cámara, a los contactos, al no sé qué? Por ejemplo, tú instalas una aplicación de calculadora, la calculadora, ¿por qué te tiene que pedir acceso a los contactos? Si solo tienes que hacer un cálculo matemático, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿desea que la calculadora dé acceso al micrófono? Y la gente no lee. Eso es un error y siempre, esto es algo que con mis compañeros me río cada semana porque la gente no lee. La gente no lee. Muchas veces la gente nos llama, nos pregunta algo y dice, oye, esto y lo otro, o hablando al principio de cuáles son las problemáticas de la gente cuando viene a donde vosotros. Una de las mayores problemáticas, la gente no lee. Claro, es que tú quieres Instagram, tú quieres WhatsApp, es que si no, ¿qué vas a hacer con tu vida? Sí, ¿sabes? Bueno, hablaremos de eso también más en detalle si quieres, de las redes sociales y demás, tema también muy interesante y muy de actualidad. Y un poco yendo a lo que estábamos comentando de te graba, no te graba, pues eso, le das acceso a una aplicación y esa aplicación junto con otras, entre ellas luego se comparten datos, hacen cruces de datos. Entonces, lo mismo, volvemos al tema de la privacidad y al tema de cuál es el fin último. Pues cuando nos graba, escucha ciertas palabras clave, ya nos está perfilando por un lado y por otro lado, toma, no estabas preguntando esto, quiero un viaje a Hawái. ¡Pum! Viaje a Hawái. Pues esto funciona así. Y luego el tema de la cámara nos graba. Yo la cámara la tapo. Yo cuando la cámara no la utilizo, la tapo. Tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. En el teléfono móvil, de hecho, se me ha caído, suelo llevar la típica pestañita que tienen los ordenadores portátiles. De hecho, los ordenadores portátiles que más vendemos, todos suelen llevar el pequeño interruptor ese que es una tapa física que abre y cierra para taparte. Puedes ver a gente de la industria, gente como el Mark Zuckerberg y de Facebook y toda esta gente. Esa gente lleva la cámara tapada, llevan el micro tapado. Si esa gente lo tapa es por algo, o sea, es evidente que es por algo. ¿Qué es un virus? O sea, un virus, ¿qué es lo que hemos hablado hasta ahora? ¿El coger información y poder venderla a otra persona? ¿O en qué dices, tengo un ordenador, le voy a poner un antivirus? ¿Para qué es eso? Vale, cuando decimos virus o malware, sería la palabra inglesa y la que se utiliza en el entorno técnico, ¿no? Un virus
realmente es un concepto que engloba a muchos tipos de programas informáticos. No existe solo virus, un tipo de virus. Dentro de los virus hay un montón de distintos virus. Hay lo que se puede llamar un virus como un spyware, un virus espía, lo que hemos estado hablando hasta ahora, pues lo que te hace este espía, te rastrea cuál es tu actividad en tu equipo, ya no tanto con la idea de venderte publicidad, porque normalmente los virus suelen venir ya no de grandes corporaciones, de gobiernos y demás, sino más de estos cibercriminales, ¿no? Entonces lo que buscan es cuál es tu comportamiento con tu equipo, muchas veces pensando y con en mente el fin último de robarte económicamente. Entonces, un spyware puede estar espiando tu actividad y en el momento en el que detecta que has entrado en un banco, has entrado en tu cuenta bancaria, puede ya quizá estar robándote las credenciales. Hay virus que solo buscan romper, por ejemplo. Hay virus que solo buscan romperte el sistema. De hecho, cuando salieron los primeros virus de aquella época, igual te suena el virus I love you y otro tipo... Me suena que sí. Este tipo de virus, ¿no? Ese tipo de virus básicamente hacía que te saliera un mensaje en la pantalla, I love you, no sé qué. Existen otro tipo de virus que se llaman los virus gusano, un poco también lo que hacía el virus I love you y demás, que estos virus gusano lo que hacen es replicarse. Por eso también tenemos que proteger nuestros sistemas, porque cuando tienen acceso, por ejemplo, a nuestro correo electrónico, el virus lo que hace es infectar nuestra máquina y replicarse. ¿Cómo se replica? Crea un correo electrónico desde tu propio equipo con tu cuenta de correo y se dispersa por la red, es decir, se envía a todos tus contactos, se les envía un mensaje con un mensaje X, con un enlace para pincha aquí, estás en riesgo, muchas veces incluso se hacen pasar por antivirus y cosas de estas, y te dice tu equipo está en riesgo, tal, A pincha todos aquí. nos ha llegado un mensaje de eso, de mira lo que hice el fin de pasado, o Cosas así de raras. esas, sí. Virus como digo, hay infinidad de tipos de virus. No se me ocurre ahora así a bote pronto ninguno más, pero como digo, hay infinidad de virus con distintos objetivos. Había una noticia que me salió hace mogollón de tiempo, que era un hacker que había entrado en mogollón de gasolineras y que les robaba súper poco a cada gasolinera. Entonces las gasolineras no lo notaban, pero había robado a tantas gasolineras que el tío estaba forrado. Ajá. Mira, por ejemplo, eso es un virus, eso es otro tipo de virus. Eso normalmente suele ser un troyano, lo que se llama un troyano. Todos conocemos la historia del caballo de Troya, tal. Esos virus troyanos lo que hacen es, y voy a distinguir entre un par de virus troyano y ahora te lo cuento. Uno de ellos, el que tú dices, este tipo de virus se instala en tu ordenador. Tú no eres consciente de que está trabajando en segundo plano, se queda ahí trabajando. De hecho, la gente no es consciente de que cuando tu equipo está pues, con el escritorio ahí quieto, parado, hay un montón de procesos ahí en segundo plano que tú ni visualizas. Está la máquina en marcha haciendo sus tareas ahí. Pues esos virus se meten ahí en esa lista de tareas, están ahí trabajando y, por ejemplo, puede hacer tareas como la que dices. Pues ya muy específico, si es en una red de gasolineras, pues puede coger y estar robando un poco de dinero a cada una de ellas. Suele ser muy típico que estos virus, también estos troyanos, crean una red, hablando un poco de la red de gasolineras, pero muchas veces crean una red de usuarios domésticos, usuarios que están ahí en su casa con su ordenador, no son conscientes de nada, y en un momento dado lo que hacen es enviarle una orden remotamente, este cibercriminal envía una orden a todos los equipos. Pensemos que puede tener 100 millones de ordenadores infectados y esos 100 millones de ordenadores a la vez pueden ser utilizados para realizar un ataque. Claro. Un ataque dirigido a una empresa, a una entidad gubernamental, a un hospital. Esto suele suceder muchísimo, esto en los hospitales, que de repente les echan el sistema abajo y se arma el caos. Como digo, hay gente que encima lo hace por robar, con lo cual piden un rescate, te echan los sistemas y te piden un rescate. Esto sucede en las empresas con ese tipo de virus troyanos. Y hay otro tipo de cibercriminal que es yo le diría el malvado, el que solo le gusta romper, solo le gusta hacer el mal. Y un poco enlazando, y ese segundo tipo de troyano es el troyano RAT, son las siglas RAT de Remote Access Tool, o una herramienta de acceso remoto en el que consiguen de alguna manera
tener acceso total a tus sistemas y hacer lo que ellos quieran, entre ellos poder realizar un ataque o irte sacando información poco a poco o cualquier cosa que se te ocurra. O sea, cualquier cosa que tú puedas realizar en local en tu ordenador, el ciberatacante puede hacer en el ordenador con ese tipo de programa. Qué locura, tío. Si nosotros estamos utilizando una tecnología que nos da tantas cosas, ¿qué es lo que está utilizando la gente que está arriba? Me refiero, tú tienes un Google Maps, puedes ir a cualquier parte del mundo, puedes ver todo. Ahora mismo tenemos la inteligencia artificial que está bastante rota en algunas partes, pero tienes el acceso al momento de cualquier cosa. Incluso he llegado a ver vídeos de un tío con un poco de inteligencia artificial, de repente es una tía, los labios le van a la vez mientras que habla, la voz también y todo. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? O si ahora el presente es la IA, ¿hacia dónde estamos yendo? Y puede ser pasajera la IA, se va a quedar como otras cosas, o va a ser algo totalmente necesario en nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que puede llegar a venir? Que la IA ha llegado y para quedarse, eso es un hecho, eso no es discutible. La IA ha llegado para quedarse. También, respondiendo un poco a la primera parte de tu pregunta, y creo de haberte entendido por dónde ibas, eso de si esta es la tecnología que tenemos, eso de los de arriba, qué es lo que tienen, ¿no? Esa tecnología. Has hablado de Google Maps. Hay una película que me encanta, siempre recomiendo además, Enemigo Público, creo que es una peli del año 98, así, de Will Smith, actorazo, la podéis ver, es una pedazo de película. Y en esa película, estamos hablando ya de hace 30 y tantos años, y ya nosotros podemos ver desde un satélite, podemos ver Google Maps, pues eso, las imágenes, hacemos zoom y tal, con unas imágenes más o menos recientes, además, de un entorno. Y como he dicho al principio también, hablando de Internet y estas tecnologías y toda la tecnología en general, todo esto son desarrollos militares, todo esto son desarrollos que existen desde hace muchísimos años. De hecho, se dice que los militares nos llevan un avance de entre 25 y 50 años en tecnología a lo que el público general consumimos, ¿no? Entonces, está hablando de esa película porque cuando persiguen a Will Smith por un tema de que habían sacado unas imágenes a las que él tiene acceso de un asesinato y demás, cuando le están persiguiendo por la calle, al tío le están siguiendo en tiempo real desde un satélite. Y la gente dice, va, es muy peliculero, es muy fantasioso. Eso no es ninguna fantasía. O sea, hoy en día, si quieren, o sea, esta entrevista podrían estar viéndola desde un satélite y nos podrían estar viendo hasta la pupila del ojo. O sea, esa tecnología realmente existe. ¿Para qué se emplea? Claro, no hay que caer en la paranoia. Esto es algo de lo que siempre también digo. No hay que caer en la paranoia. Tenemos que ser muy prácticos también a la hora de usar tecnología y no tenemos que estar pensando que se nos vaya la olla y pensemos que a nosotros un satélite nos va a estar enfocando porque no sé qué. Pues no, porque tú no eres una persona de interés, voy a decir. Entonces, que esa tecnología existe y existen cosas que ni conocemos, es un hecho. Volviendo un poco a la segunda parte de la pregunta, la IA. La IA, lo que nos están dando hoy en día a la gente común, a la gente de a pie, son las migajas de lo que esas élites realmente controlan. La IA es una tecnología que se lleva desarrollando por lo menos 50 o 60 años también. Lo que pasa es que los ordenadores, que hemos comentado al principio, no tenían ese poder de computación, ese poder de... porque realmente la IA no es más que un programa. También cuando pensamos o la gente habla de una IA inteligente, yo no lo llamaría inteligencia. Como también eso sería un debate y un debate filosófico muy extenso sobre qué es la inteligencia, qué es la mente, etc. Pero la IA no es más que un programa matemático, que al final lo que hace son cálculos, hace cruces, maneja muchísima información, por eso también la alimentamos.
Antes también y volviendo un poco al principio, al tema de las cookies, cuando resolvemos un CAPTCHA, eso de ¿qué estás viendo en la imagen? Pinche sobre el semáforo, no sé qué, pinche sobre las señales de tráfico, tal, tal, tal. Todo esto nosotros lo que hemos estado, y de manera gratuita, estas grandes empresas hemos estado entrenando sus inteligencias artificiales. Tesla, por ejemplo, que lleva inteligencia artificial, o sus vehículos autónomos, que es otro tipo de inteligencia artificial, al final lo que han conseguido es entrenarla a base de nuestro trabajo que le hemos hecho gratis, ¿no? Cuando pinchas en un CAPTCHA o esto de no soy un robot y pinchas ahí, pues bien, están entrenando estas IAs. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto que es una tecnología que ha llegado para quedarse. Todavía está en pañales, como diríamos, está en pañales esa tecnología, o por lo menos a lo que nosotros tenemos acceso. También en cuanto al desarrollo y la velocidad, va a una velocidad de vértigo. También tenemos que conocer que estamos en la cuarta revolución industrial. Va a ser la revolución planetaria y de la humanidad más rápida y más grande que se ha hecho eso en la historia de la humanidad. Pasamos de ser cazadores-agricultores, pasamos luego a la época industrial, y luego pasamos a la era tecnológica. Y eso, y ahora estamos en la cuarta revolución con la era tecnológica, con estas IAs y demás. A tu pregunta de que viste a uno que se sincronizaba con la IA, que ahora se está poniendo muy de moda, ver esto en Instagram, en TikTok, de una persona que simula ser otra persona. Eso es real, eso existe, eso está a la mano y al alcance de cualquiera. Como todo, creo que es una herramienta más. Yo siempre hablo también de las herramientas. La inteligencia artificial es otra herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Utilizada por el bien, pues se están haciendo estudios y desarrollos sobre enfermedades, por ejemplo. Cáncer de mama y así, ¿no? Que te hacía una foto Por ejemplo, y veía... detecta enseguida o un cáncer de pulmón en una radiografía. De hecho, tengo una clienta, y bueno, nos conocemos de hace muchísimos años. Esta chica se dedica al estudio de Big Data mediante inteligencia artificial, con programas, para los que entiendan, hechos en Python y demás. Y está en unos estudios sobre un tipo de enfermedad o incluso enfermedades raras, en el que ya están haciendo estudios sobre las moléculas, el cómo se comportan nuestras células y demás internamente. Y con la IA lo que conseguimos es coger toda esa información y hacer un montón de simulaciones. Por eso también la importancia de la potencia de la tecnología. Y se puede utilizar para eso, con lo que incluso se han hecho, voy a decir, curas, o se han hecho ciertas curas genéticas, no me sale ahora la palabra, pero ya estás tocando el genoma, estás tocando el cómo tú estás hecho biológicamente por adentro, y están curando enfermedades raras. Para este tipo de cuestiones me parece algo brutal, o sea, es brutal. Llegaremos a curar un montón de enfermedades en los próximos años. Ya se está hablando de la posible inmortalidad o amortalidad, de que quizá, no sé si nos volveremos inmortales, un tema que me resulta muy interesante también desde siempre, o por lo menos vamos a tardar muchos más años en envejecer. Claro, por otro lado tenemos eso de lo que estabas hablando, y respondiendo a tu pregunta, que de utilizada mal esa herramienta, la inteligencia artificial, podemos hacer una suplantación de identidad, y ya se han dado casos en el que han suplantado a un director de una corporación grande, en el que le llama a la secretaria y haciéndose pasar, ya sea por una videollamada con su cara y todo, y le dice, oye, por favor, tenemos que hacer una transferencia de manera urgente, estoy de viaje, hace esta transferencia, no sé qué, volvemos, robo económico. Y también se puede hacer con la voz. Si fuera una llamada de voz, hoy en día suplantar mi voz, o sea, hace falta coger un clip de vídeo de 1 minuto de lo que estoy hablando yo ahora mismo. Por eso también aquí en este espacio hablaremos de la privacidad. Yo con esto me estoy exponiendo, pero también porque tengo un perfil en el que sé cómo protegerme por otro lado. Y en mi entorno los tengo bastante educados, a mi familia, a otra gente, para, oye, si yo te llamo por teléfono
siempre va a ser a lo urgente. Tengo una urgencia, me han pillado que he tenido un accidente de coche, por favor hazme una transferencia rápida para que pague el no sé qué o el no sé cuál. Pues te pueden suplantar. Entonces, como siempre son herramientas. También, Sí, usas palabras clave para que tu gente sepa, oye, por tal, soy ejemplo, yo. no lo he dicho, pero sí, esa sería un método muy útil o muy válido de Sí, cómo, si yo no te digo esta palabra clave, o pregúntame la palabra clave para saber si soy yo claro. o no. Y un poco yendo a todo esto de herramientas bien utilizadas y mal utilizadas, yo siempre pongo el símil de un cuchillo, ¿no? O sea, un cuchillo o una navaja es una herramienta con la que tú puedes cortar el pan, Ujú. puedes tallar un trozo de madera o te puedo apuñalar. Sí, 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 sí. Entonces, según en qué manos esté y con qué conciencia se utilice esa herramienta, podemos hacer cosas buenas o cosas malas. Entonces, todas estas herramientas también, porque ahora creo que se le está intentando poner puertas al campo, creo que se está intentando prohibir más que educar, y volviendo al principio de la conversación sobre los menores, sobre cuando te registran por primera vez y demás, y te he comentado la educación, para mí es un punto clave la educación. Hay que educar a nuestros hijos y a los jóvenes. No quiero entrar en temas políticos o discursos políticos y demás, pero de cómo creo que se destinan los recursos actualmente a educación, por Ujú. ejemplo, en el que creo que no se está haciendo bien. En los colegios, por ejemplo, se están dando cosas de hace 30 años, las mismas ahora Por mismo, eso, por ejemplo. y no solo eso, sino que en los colegios se está poniendo a disposición de los menores herramientas como los Google Chromebook, estamos dando gratuitamente y de forma muy loca, a mi parecer, información de nuestros menores a esas grandes corporaciones que luego hacen negocio con ellos y además crean yonkis de esos sistemas. Y además de estar haciendo este tipo de acciones y en las que el gobierno creo que no les está facilitando esto a las Ujú. corporaciones, por otro lado se está intentando prohibir, por eso digo que es ponerle puertas al campo, se están ahora intentando hacer que los menores, y hablando del tema de redes sociales y demás, y que es una herramienta más, se está intentando prohibir a los menores de 16 años las redes sociales. Me Claro. parece una auténtica chaladura, me parece una locura, Es porque que el gobierno, y ya veis por dónde voy un poco cuál es mi ideario en ese sentido, el gobierno no es quien para decidir sobre nuestros menores. Nosotros los padres seremos los que tengamos que educar a nuestros hijos, ¿no? Y decirles esto está bien, esto está mal, cosa que también, volviendo al principio, a Internet y demás, nosotros no hemos tenido esa educación. Nosotros sí que ha sido un poco habilidad libre, nuestros padres, tú te acordarás, o con tu hermano, cuando íbamos a Internet, las cosas que podíamos buscar, sí, las sí, cosas que sí. podíamos ver, cosas que hoy en día quieren, por un lado, y son contradicciones totales porque les quieres prohibir las redes sociales, pero, por ejemplo, no pones ningún tipo de medida restrictiva para que accedan a la pornografía, por ejemplo. Ujú. Cosa que creo que mal utilizada también puede ser algo malo para los jóvenes. Ya digo, Ujú. como siempre, educar, no es malo per se, hay que educar a los menores. Entonces, se están haciendo o se están intentando hacer unas políticas que para mí no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ningún sentido. Además, se están haciendo de manera, creo que malvada y civilina por parte de los que gobiernan actualmente, que luego eso puede ir en su contra, porque están intentando, de alguna manera, ponerlo todo esto como discurso de odio, que Ujú. es el discurso de odio. Quieren un poco limitar el acceso a la información a los menores y acallar a las gentes también para que nos autocensuremos, entre comillas, porque muchas veces no decimos las cosas como las pensamos por miedo a una represalia, a una represión por parte del Estado, por parte de tal. Ya digo, aquí ya me estoy metiendo en temas más político-filosóficos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo inicial de tu pregunta, son herramientas que la inteligencia artificial, por ejemplo, ha llegado para quedarse. Va va a sentar ahora unas bases y va a crear unos problemas brutales, Ujú. problemas que se irán solventando, pero por ejemplo, muchísima gente va a perder su puesto de trabajo, Sí. porque su puesto de trabajo va a ser sustituido o bien por una inteligencia artificial o por un robot con inteligencia artificial. Entonces, también
yo creo que voy a ser sustituido. En muchos ámbitos de mi trabajo voy a ser sustituido por estas herramientas digitales y nos tendremos que dedicar a otras cosas. Pues haremos charlas, hablaremos con gente. Creo que el humano no va a poder ser sustituido en muchos ámbitos, por ejemplo, en esto, una relación personal, en el cara a cara, en las amistades, que nosotros nos conocemos hace muchísimos años, que esto quizás no lo hemos dicho al principio o tal, nos conocemos hace más de 25 años. Y bueno, en principio es esa mi idea un poco resumida, podría profundizar más en el asunto, pero esa es mi idea. La IA no comete fallos. Sí, O sea, me refiero como las personas. La IA está como intentando ser perfecta y la persona no es perfecta. La persona comete errores, entonces... Cierto, la persona tiene sus imperfecciones y creo que eso es lo bueno y lo natural también de las personas, ¿no? La IA se equivoca, pero también se equivoca o a veces, como dices, no se equivoca si ha sido entrenado para una tarea muy específica, pues en industria, un robot, un brazo robótico que hace no sé qué, no se equivoca. Claro. Pero, por ejemplo, tú según cómo hayas entrenado a esa inteligencia artificial, tiene muchos sesgos la inteligencia artificial. Sesgos políticos, sesgos raciales, sesgos de todo tipo. En ese sentido yo creo que sí se equivoca, porque según cómo la entrenemos o quién la entrene, por eso también es lo peligroso del asunto. Podríamos hablar de inteligencias artificiales y del mundo del open source. Yo por eso soy siempre digo un talibán del open source, ¿no? Un tío que apoya mucho el código libre y el código abierto. De hecho, creo que esas políticas de las que hablaba antes de prohibicionismo, de políticas que no llevan a ningún lado, más que todo el mundo salte a otras plataformas más abiertas, más libres, descentralizadas, que no puede ser controlada. También digo que hablo de todo esto en mi canal, de las redes sociales descentralizadas, por ejemplo, surgirán otras cosas. Tú si me prohíbes o a los menores les rompes o les cierras el acceso a TikTok, a Facebook o a Instagram, van a encontrar otro sitio donde relacionarse y sitios que no son controlables. O sea, no se puede hacer un carné digital, que es un poco a lo que vamos también, que te prohíba el acceso a esas plataformas. Eso es inviable. Y creo que es una oportunidad muy grande también, ¿no? Estamos en un momento crucial en el que esas plataformas de las que hablo van a tomar mucha fuerza, porque nadie las puede controlar. Y yo creo que, un poco también hablando del humano, el humano siempre tiende a ser libre, tiende a ser independiente y tiende a ser soberano. Un poco también lo que buscamos en este espacio, ¿no?, en el que estamos aquí ahora. Vale, pues lo dejamos aquí. No sé si igual prefieres decir a la cámara o... Bueno, te lo digo a ti, que Vale. muchas gracias por tu ánimo y tu apoyo en el inicio de esta nueva etapa para mí, porque esto será el primer capítulo de un podcast que pienso traer con bastante ilusión, porque es algo que llevo queriendo hacer bastantes años. De hecho, lo habíamos hablado más de una vez. El otro día me hizo mucha ilusión cuando me contactaste y me dijiste, oye, Urko, tenemos esa entrevista pendiente, y poco más arriba en los mensajes aparecía una foto que yo hice en su día, hace ya más de 2 años, de este rincón, que dije, sería un rincón de la leche para hacer un podcast, así que eso, muy agradecido de tu ayuda y de tu invitación para poder lanzar este nuevo proyecto. Y nada más que eso, que a los que queráis, tengo un canal en YouTube, somos ya más de 11.000 suscriptores y seguimos sobre la marcha, trayendo un montón de contenido, ayudando, que es básicamente a lo que me dedico. Digo, soy informático, pero a lo que me dedico y me apasiona es ayudar a la gente desde el ámbito que conozco bien. Y nada más, que muchas gracias otra vez.